Hoy los invito a que pensemos en las manos. Nuestras manos son una fuente de expresión. Junto con la mirada son el modo de expresar los sentimientos a través de gestos que más tenemos. Basta una mirada y un gesto con nuestras manos, ahora mismo lo estoy usando sin casi pensar, para expresar muchas cosas. ¿Y por qué quisiera que hoy descubriéramos esta fuerza que tiene nuestras manos como gesto de lo que vivimos, como expresión de lo que sentimos, como verdaderamente una actitud profunda que a veces se manifiesta en ellas? Porque en la última cena hay un montón de gestos con las manos. Podríamos decir casi que ellas son como protagonistas, que particularmente en el Señor y en sus manos expresan caminos espirituales, expresan gracias y nos marcan los regalos que hoy descubrimos en esta última cena. En primer particular, que es la del que se ofrece, del que se brinda, y no el que se guarda y quiere todo para sí. Servir desde la mirada de Jesús no es una actitud de esclavos, sino que nos plenifica, nos hace gozosos, nos llena de bendiciones. En medio de esta pandemia hemos sido testigos del servicio y la entrega de los que fueron llamados esenciales durante la cuarentena. Hoy hemos querido tener en cuenta a esos hermanos y hermanas que durante particularmente el tiempo más estricto de aislamiento, con sus trabajos, con sus profesiones, fueron capaces de cuidarnos, protegerlos, alimentarlos, acompañarlos. Son los que están aquí en los primeros bancos. Algunos enfermeros, trabajadores de una farmacia, las hermanas en el hogar de ancianos. Puede que haya remiseros, cadete, personas que tienen un mercadito. Y muchas otras. Algunos estábamos conscientes de su trabajo porque los visualizábamos. Otros percibimos lo importante que eran para el desenvolvimiento de una sociedad. Y nos dimos cuenta que el almacenero de la esquina, el que atendía la farmacia, el cadete que a lo mejor llamábamos, o muchos otros pasaron a ser fundamentales. Y nos ayudaron a descubrir que en el don del servicio ellos fueron capaces de brindarse. Algunos incluso dando su propia vida. Uno de nuestros vecinos, enfermero, entregó también su vida en el servicio de esos días. Por eso es tan significativo que para nosotros podamos hoy bendecirlos. No se hace el gesto del lavatorio de los pies por una cuestión de protocolo, pero sí luego yo iré pasando por cada uno de ellos para pedirles al Señor que los bendiga. Y en ellos, o en ellas, hacemos presente a tantos otros. Algunos ni siquiera sabremos su nombre, pero estuvieron allí y siguen aún hoy entregándose. Son similares a Jesús, lo imitan en algo tan sagrado como es el servicio. Eso nos lleva a preguntarnos y a mirarnos nuestras manos y decir, ¿y mis manos sirven? ¿Y mis manos por qué se gastan? ¿Y mis manos por quién se brindan? Ojalá que todos tuviéramos una respuesta. Y si no, ojalá que hoy el Señor nos ayude a que nuestras manos se conviertan en serviciales. No como esclavos de nadie, sino como aquellos que en ese servicio descubren la plenitud de su vida. Es la primera gracia que podemos invocar en este Jueves Santo. Si seguimos contemplando la escena de la última cena que hoy hacemos misteriosamente actual, Jesús toma en sus manos el pan y lo reparte. Toma el vino en una copa y se lo da a sus discípulos.
Son sus manos que se ofrecen, pero del otro lado hay manos que reciben. Son las manos de sus discípulos que reciben el don. Quisiera que hoy meditáramos precisamente en ese doble juego que siempre se da en cada Eucaristía. Unas manos que se ofrecen imitando las de Jesús y otras que se extienden recibiendo ese don. En este Jueves Santo, en primer lugar, meditemos lo que significa las manos que se ofrecen. En la ordenación, cada vez que unge, cada vez que bautiza, cada vez que consagra, sean signo de sus manos. En un rito antiguo en su tradición, hasta unos años se hizo en nuestra diócesis, me lo han hecho a mí en mi ordenación, se ataban las manos del sacerdote por parte de sus papás y de personas que eran significativos en nuestra historia con una cinta. Hoy yo he querido traer esa cinta que está atada, como fue hace 14 o casi 14 años, con un purificador que se pone en las manos y que ha quedado impregnado del crisma de aquel día. Hoy una persona de la comunidad me las va a poner de nuevo, como un signo de renovar la entrega y de que mis manos y las manos de todos los sacerdotes en este Jueves Santo se renueven. Decía el Papa Benedicto en una homilía que fue parte de la preparación de mi ordenación, el Señor nos impuso las manos y ahora quiere nuestras manos para que en el mundo se transformen en las suyas. Hoy Jueves Santos es un día para pedir por las vocaciones. Quisiera que tuviéramos esta intención muy presente. Viendo la guía eclesiástica donde figuran todas las parroquias, todos los sacerdotes, y están también nuestras edades. Si uno se repone a revisar, aproximadamente dentro de 15 o 20 años, más de la tercera parte de los sacerdotes que hoy estamos sirviendo, todavía no me va a tocar a mí, pero otros hermanos sí, ya no estarán en actividad por su edad. Quiera Dios que mantenga la salud de todos. Las vocaciones cada vez son menos. ¿Qué significa? Hoy cada parroquia de la diócesis tiene uno, muy pocas tienen 2 sacerdotes para atender a los fieles. Dentro de 20 años es posible que muchas parroquias no tengan sacerdote. ¿Quién sabe si esta parroquia tendrá un sacerdote estable? Y eso nos debe llevar a suplicar al Señor que nos bendiga con vocaciones. Es un don. Nuestra diócesis es una de las diócesis del país que más vocaciones tiene. Tal vez Dios nos llama con este impas vocacional a que todos recemos más, que los curas nos santifiquemos más y que ustedes, las comunidades, recen más pidiendo este don y trabajando por los jóvenes y los niños para que descubran el sentido de su vocación. Les invito a que cada jueves que adoramos a Jesús pidiendo las vocaciones, seamos insistentes. En toda parroquia está la OVE, Obra de las Vocaciones Eclesiásticas, un grupo de personas que la primera tarea que tienen es rezar por las vocaciones. También aportan económicamente para el sostenimiento de nuestro seminario. Ojalá que muchos quieran sumarse, no solo en el aporte económico, sobre todo en la oración. Ojalá que Dios nos conceda la gracia de que una vocación surja de esta comunidad. Seríamos inmensamente bendecidos. El mayor signo de que una comunidad vive alegre y misioneramente su fe es cuando en el fruto de ella surgen vocaciones. Tenemos vocaciones a la vida diaconal permanente, pero no tenemos vocaciones sacerdotales. Y sin equivocarme, creo que nunca surgió una que perseverara y se ordenara de esta comunidad. Pidamos esa gracia, lo cual será necesario también trabajar por los jóvenes. Pidamos también por las manos de los sacerdotes que alguna vez les dieron a ustedes los sacramentos, como un fruto de gracia. Trabajemos para que la pregunta vocacional en niños y jóvenes siempre esté: ¿qué quiere Dios de mi vida? Yo cada vez que bautizo,
pido que uno de esos niños o niñas se consagre. Está bien un desafío, porque los primeros que he bautizado ya van a tener 14 años. Así que va a llegar el momento de su primera decisión. Ojalá que Dios haya escuchado la oración que siempre hago en cada bautismo. ¿Cómo ustedes rezan por las vocaciones? ¿Cómo trabajan? Es una pregunta que se actualiza hoy los Jueves Santos. También pidamos la gracia de la conversión para aquellos sacerdotes que, abusando de su consagración, fueron capaces de dañar y abusar de otros. También esto es una realidad que duele y hiere al ministerio de los sacerdotes. Que el Señor, insisto, conceda la conversión y también que la justicia, en los casos que tenga que actuar, lo haga. Que ninguna víctima dañada por las manos consagradas de un sacerdote quede sin justicia. Por último, como les decía, Jesús ofrece el pan en las manos del sacerdote, consagra nuevamente el misterio de la Eucaristía. Pero del otro lado hay manos que reciben ese pan. Manos que en primer lugar fueron de los discípulos y que hoy son nuestras manos. Quisiera que cada uno tomara conciencia de este inmenso don y descubriéramos el inmenso regalo de recibir a Jesús en nuestra mano, derribando algunas cuestiones confusas y malintencionadas que circulan entre nosotros y particularmente a veces en las redes. Comulgar en la mano, como hemos sido casi invitados, no sé si obligados, pero sugerimos ese modo por la pandemia, nos hace descubrir el sentido que tiene la comunión en la mano, que hunde sus raíces en la tradición apostólica. No contemplamos a los discípulos recibiendo por primera vez la Eucaristía en la boca. Por eso, afirmar como algunos hacen, que la comunión en la mano es un acto de sacrilegio, no tiene raíz en ninguna tradición de la Iglesia y es ni más ni menos que una mentira. La comunión en la mano hunde sus raíces en una antigua tradición, ya testimoniada por Cirilo de Jerusalén, que en el siglo IV decía en sus catequesis sobre la Eucaristía, describiendo cómo se acercaban los cristianos a la comunión. Cuando te acerques a recibir el cuerpo del Señor, no te acerques con las manos extendidas ni con los dedos separados, sino haciendo que tu mano izquierda como un trono para tu derecha, donde se sentará el Rey. Con la cavidad de la mano recibe el cuerpo de Cristo y responde amén. El cambio hacia la comunión en la boca sucede siglos después. Tenemos 2000 años de tradición y distintas situaciones van haciendo que se acentúen una u otra cuestión. Luego de la mitad del milenio se empezó a acentuar la comunión en la boca para prevenir las profanaciones, que alguien se robara la Eucaristía. Por eso a veces insistimos que cuando alguien comulga en la mano, lo haga frente al ministro. También se empezó a acentuar este modo, creyendo que era un modo, en la comunión en la boca, de un mayor respeto. Y por último, en una valoración que luego se convirtió, podríamos decir, en exagerada sobre los sacerdotes, diciendo que eran los únicos que podían tocar el pan consagrado, distinguiendo las manos de los sacerdotes de los fieles. Esa es la tradición litúrgica. La reforma que sucedió hace más de 50 años recuperó este modo antiguo. Recibir la comunión en la mano no es pecado, ni contradice ninguna disposición del Señor. Nos acerca a su sentido original y además contiene motivaciones espirituales que nos ayudan a vivir el misterio de la presencia real de Jesús en el pan consagrado. Alguien ha escrito: acudir a la comunión con la mano abierta quiere representar una actitud de humildad, de espera, de pobreza, de disponibilidad, de confianza. Cuando extendemos nuestras manos, recibiendo la comunión, estamos diciéndole al Señor: quiero que vengas a mi vida,
Y no solo lo sentimos, no solo tal vez lo deseamos, un gesto lo manifiesta. Somos seres encarnados y no basta lo que siente el corazón, no basta lo que pensamos. Necesitamos expresar. Y qué mejor que con este gesto de recibir la comunión en las manos, expresar visiblemente lo que nuestro corazón anhela. Es la postura ideal del que pide y recibe confiadamente. La comunión del cuerpo de Cristo es un don y recibirlo de esta manera es acogerlo del ministerio de la Iglesia. Esa mano tendida habla claramente de nuestra fe y de nuestra postura interior de comunión. Nuestras manos extendidas, como si fueran un altar, forman agradecido un gesto al Señor que viene a alimentarnos. Les invito a que miremos nuestras manos, mírense sus manos, y descubramos que con ellas podemos recibir al Señor, pidiendo que consagre cada gesto de ternura. Con esas manos ustedes seguramente han hecho un montón de gestos de ternuras, a sus hijos, a su pareja, a sus padres. Dios viene a consagrar esos gestos de ternura. Con esas manos ustedes seguramente han emprendido un montón de trabajos y esfuerzos. Al recibir la comunión en esas manos, piden al Señor que consagre y haga fructificar ese esfuerzo y ese trabajo. Sí, también con nuestras manos, con sus manos, seguramente han pecado, de diversa índole. El Señor no se escandaliza de nuestras debilidades. Y recibir la comunión en nuestras manos, aunque alguna vez se hayan llenado de pecado, también es la súplica confiada de pedirle a Él que las purifique. Que su presencia santa nos ayude también a comprender que cuando extendemos las manos para recibir la comunión, también deseamos extenderla para trabajar por la unidad. Que este Jueves Santo quede en nuestra memoria desde las manos, las del Señor que se ofrecen, las nuestras que reciben, las de los sacerdotes que se consagran, las manos de todos que en su presencia son transformadas, las manos también de estos hermanos y hermanas nuestras, trabajadores esenciales, como fueron llamados, que con su actitud nos han cuidado, servido y acompañado, invitándonos a todos a crecer en el servicio. En un momentito de silencio, pensemos en nuestras manos y en las manos del Señor. Hoy ambas se quieren juntar para que sean signo de su gracia y bendición.